Universidad Industrial de Santander. Ingeniería Industrial, segundo semestre 2014. La experiencia de laboratorio se desarrolló con el fin de reforzar los conceptos vistos durante las sesiones teóricas de la asignatura y además apropiarnos de instrumentos y dispositivos tales como el osciloscopio y el generador de funciones, cuyos parámetros vienen establecidos por su funcionamiento. Mi nombre es Jorge Iván Amado y soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Diana Milena Florestati, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Silvia Carolina Camacho Uribe, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Daniela Rey Flores y soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial. El objetivo general de la práctica es experimentar con el osciloscopio y el generador de señales. Los objetivos específicos son aprender a utilizar el osciloscopio y aprender a utilizar el generador de señales. Para una primera parte del procedimiento, se conectó la salida del generador de funciones al canal 1 del osciloscopio. ¿Vamos? Hemos escogido una onda seno, hemos cuadrado la frecuencia de 10 kHz, ¿sí? Y ahora queremos verla aquí en la pantalla. Ahora se genera una onda cuadrada. Observe que esta onda no parte del origen, parte de acá. Está, por decirlo así, descentrada. Ahora lo cambiamos a onda. El eje positivo de la tensión, no pudiéramos descentrar el eje negativo de la tensión. Pero este valor sobre el cual la onda está oscilando, si no es el cero, este valor es la tensión promedio. La tecla de measure, de la variable que quiere cambiar. Oprime acá. Entonces busca acá la que necesita y le da otra vez measure y cambia la pantalla ya donde tenía. En esta segunda parte se programó el osciloscopio para medir el valor del voltaje pico-pico, el valor del voltaje de la corriente discreta, el valor medio del voltaje, el periodo y la frecuencia. Generando la función b de t igual a 2 seno de 10.000 pi t más 1, se obtuvieron los siguientes resultados. Voltaje pico-pico 4 voltios, voltaje de corriente continua 1.09 voltios, voltaje valor eficaz 1.74 voltios, periodo 200 milisegundos, frecuencia 5000 Hz. Generando la función b de t igual a 3 seno de 2000 pi t menos 2, se obtuvieron los siguientes resultados. Voltaje pico-pico 6 voltios, voltaje de corriente continua menos 2.03 voltios, voltaje de valor eficaz 2.88 voltios, periodo 994 microsegundos, frecuencia 1006 Hz. Generando la función b de t igual a 4 seno de 120 pi t, se obtuvieron los siguientes resultados. Voltaje pico-pico 8 voltios, voltaje de corriente continua 3.68 milivoltios, voltaje de valor eficaz 2.72 voltios, periodo 16.7 milisegundos, frecuencia 59.88 Hz. La práctica en general supone una herramienta en el desempeño de los estudiantes dentro del laboratorio, en la medida en que permite el reconocimiento de varios instrumentos y dispositivos, tales como el osciloscopio y el generador de funciones. En concreto, la manipulación del dispositivo electrónico capaz de generar señales eléctricas variables, junto con el desempeño del instrumento de medición que señala la lectura y representación gráfica de estas en forma de oscilogramas, ilustra una idea de su carácter usual y relevante en la ingeniería eléctrica y electrónica.
Considerar atentamente todas y cada una de las funciones del dispositivo o instrumento de medida resulta fundamental en la proximidad hacia la exactitud de los datos experimentales. Esto mismo es establecer parámetros de medición, escalas de medición, ajustes en la representación de los distintos tipos de ondas que obedecen al desempeño de la práctica cuyo error propone sea mínimo. Los oscilogramas u ondas típicas que arroja el dispositivo pueden describirse de acuerdo con las múltiples funciones técnicas básicas de empleo del osciloscopio: selector de funciones, selector de rango, control de frecuencia, control de amplitud, DC offset y auto set. Las ondas sinusoidales del registro de la práctica se caracterizan mediante parámetros relativos a los valores de las tensiones, tales como voltaje pico-pico, voltaje de corriente discreta, valor promedio del voltaje, periodo de frecuencia, leídos además en el dispositivo electrónico. A saber, los tipos de señales triangular y cuadrada también son relevantes en la descripción del funcionamiento de los instrumentos y en la práctica laboral propiamente dicha. La experiencia de laboratorio señalada anteriormente permite afianzar y o reforzar conceptos desarrollados durante la sesión teórica de la asignatura.